Bueno, buenas tardes, mi nombre es Patricia Ochoa, yo actualmente tengo a cargo el grupo de enfermería del Departamento de Imágenes Diagnósticas de la Fundación Santa Fe Bogotá. Soy enfermera especialista en gerencia de la salud de la FUCS. Bueno, yo les voy a hablar sobre el impacto de la consulta de enfermería en radiología intervencionista. Esta estrategia nació después de identificar algunas dificultades que teníamos en la administración de las agendas del departamento y les voy a contar un poco el camino para llegar a esta estrategia y cómo hemos avanzado en el flujo de atención de nuestros pacientes y administración de agendas. Esta estrategia está basada en el cuidado de enfermería como la estrategia o las habilidades que tiene la enfermera para entablar una alianza, una relación con su paciente y todo esto basado en sus conocimientos técnicos científicos para entender el entorno del procedimiento y además del paciente. Antiguamente nosotros para realizar un procedimiento conocíamos al paciente en algunas ocasiones, por no decir que la mayoría, el día del procedimiento. Estos pacientes tenían una orden médica de su médico tratante, fuera un médico institucional o no institucional, y con esa orden médica se acercaba al front y llamaba al call center. Allí les daban la cita del procedimiento, unas indicaciones generales sin importar antecedentes de absolutamente nada acerca del paciente y las autorizaciones y todo lo administrativo lo gestionaba el paciente. Con esta forma de atender al paciente identificamos algunas oportunidades de mejora que se veían relacionadas con las cancelaciones de los procedimientos el día del procedimiento, básicamente por mala preparación o mala información hacia el paciente. Esto impactaba directamente en la oportunidad en la atención, en la insatisfacción de nuestros pacientes y golpeaba los ingresos del servicio. Para eso, entonces, nació la estrategia de la consulta de enfermería en radiología intervencionista, basados en 5 pilares. El primero, la identificación individualizada de las necesidades de cada paciente, la educación y comunicación asertiva, la atención multidisciplinaria, el acompañamiento y continuidad del cuidado y, por último, la sostenibilidad. La primera, digamos, eslabón de esto es que cuando el paciente acude a la enfermera con su orden médica para la realización del procedimiento, esto nos permite, cuando estamos diligenciando el formato de la consulta, identificar las necesidades del paciente de forma directa e individualizada basada en las necesidades propias de cada uno. No como funcionaba antes, que era un parlamento que se le daba al paciente, vea usted, véngase bañadito, hace ayuno y ya. Acá podemos identificar cada necesidad del paciente. Inicialmente verificamos la indicación del procedimiento, establecemos si el paciente requiere prequirúrgicos o algunos estudios adicionales antes del procedimiento, hacemos una cuidadosa revisión de la anticoagulación y antiagregación del paciente, verificamos si se requieren interconsultas de médicos institucionales. Aquí, ¿por qué? Muchos pacientes vienen con orden de médicos extrainstitucionales, de nuestros convenios aliados. Entonces, en ocasiones es necesario que médicos institucionales conozcan los pacientes para que nos los cuiden durante la hospitalización para poder hacer los procedimientos. Hacemos solicitud de materiales y soportes según cada paciente, porque en la diversidad del mercado de tantos productos que tenemos, siempre elegimos el mejor proveedor para cada necesidad del paciente. Y se identifica si hay que hacer reserva de habitación en hospitalización o unidad de cuidados intensivos. Esta es una parte del formato que diligencia la enfermera que hace la consulta, donde nos permite identificar las diferentes necesidades del paciente. Va pues, la identificación del paciente, nombre, identificación, género, la edad, el peso, la talla, el convenio. Cuando identificamos el convenio, si es un convenio asociado con la institución, es fácil que las autorizaciones se generen de forma global o completa. Pero pues con todos los cambios que se han venido presentando, algunas EPS no tienen las autorizaciones globales, hay unas cosas que tienen que asumir los pacientes.
Y esta es una de las primeras cosas que identificamos, cómo va a ser la respuesta de nosotros con la consulta hacia el convenio y si el paciente necesita cosas adicionales que justifiquen la realización del procedimiento. La escolaridad, no es lo mismo enseñarle el procedimiento de una embolización cerebral o una biopsia renal a un paciente que tiene conocimientos del gremio de la salud o a una persona que venga remitido de un pueblito a hacerse un procedimiento de cualquier índole. Identificamos sus creencias religiosas. Hemos tenido casos de pacientes que por sus creencias religiosas declinan el procedimiento el día de la explicación del mismo. Entonces, esto es muy importante para nosotros. El idioma, si vamos a tener necesidad de tener apoyo de nuestro centro de convenios internacionales. Hemos tenido pacientes indígenas y pues hasta allá no va a nuestro alcance. Si identificamos el acompañante y su teléfono de contacto para tener contacto con el familiar en cualquier momento de la atención del paciente. Diligenciamos el procedimiento tratamiento solicitado. Aquí hago un énfasis en que este procedimiento tratamiento solicitado algunas veces no es el que necesita el paciente. Por ejemplo, un paciente que le indiquen una ablación hepática, después de la evaluación puede ser candidato a una quimioembolización hepática. El médico que lo remite, esto es básicamente para identificar si es institucional o extrainstitucional, el diagnóstico que tiene el paciente y la indicación del procedimiento. Ya ingresamos al área de los antecedentes, donde hacemos énfasis en algunos antecedentes como son la hipertensión, si el paciente es diabético, si tiene cáncer. La hipertensión para nosotros, por ejemplo, un paciente que es candidato para una biopsia renal, nosotros en la consulta le tomamos los signos vitales e identificamos si el paciente tiene su hipertensión controlada. De no ser así, inmediatamente se detiene el proceso de atención del paciente, se remite con su médico tratante para hacer control de la atención y no llevar a un paciente a un procedimiento que seguramente va a ser cancelado el mismo día del procedimiento. Sus alergias, hacemos énfasis en el medio de contraste, la mayoría de nuestros procedimientos se hacen con medios de contraste y es importante identificar qué tipo de alergia tuvo el paciente, sus antecedentes quirúrgicos, algunos familiares, los farmacológicos, y aquí hacemos énfasis en los anticoagulantes y antiagregantes. Es aquí donde identificamos si según el procedimiento antiagregamos aún más al paciente, lo anticoagulamos o necesitamos hacerle una terapia puente intra o extrahospitalaria para llevarlo al procedimiento. Sus antecedentes transfusionales, tóxicos, alertas nutricionales, funcionales o psicosociales, aquí para identificar la anestesia que podamos llevar, la clase de cuidado que podamos tener institucional, el lugar del hospital donde lo vamos a hospitalizar y si necesitamos algunas interconsultas adicionales, entre otras cosas. Después de esto, el siguiente pilar es la educación y la comunicación asertiva. Aquí es importante las habilidades que tenga de comunicarse la enfermera, debido a que cuando estamos explicándole el procedimiento al paciente, muchas veces por desconocimiento los asustamos o ya vienen con un diagnóstico, por ejemplo, de cáncer y al explicarle la toma de una biopsia de seno, la paciente pueda que no lo entienda o entienda diferente. Entonces acá es donde tenemos unos pacientes que se van muy felices porque entendieron el procedimiento y se van tranquilos o se van llenos de dudas si la enfermera no logra tener una adecuada comunicación con ellos. En esta parte de la consulta le contamos a los pacientes la preparación y cuidados del procedimiento, cuidados posteriores, explicación netamente del procedimiento con un lenguaje claro que el paciente logre entenderlo, los riesgos que puede tener, se abre un espacio para aclarar dudas, identificación de necesidades y desde aquí empezamos a planear el plan de egreso del paciente. Nosotros hemos desarrollado algunas presentaciones con un lenguaje claro, popular para los pacientes y estas son herramientas que desarrollaron los enfermeros de las salas de intervencionismo para que cuando se está haciendo la consulta los pacientes de una forma clara entiendan los procedimientos que se van a realizar. También aquí les traigo un ejemplo de un folleto que se desarrolló para los pacientes que salen con catéteres de drenaje biliar. Aquí se les explica de una forma sencilla de qué se trata, las clases de drenaje que podemos tener y
el adecuado uso de la llave de 3 vías, porque fue una de las causas de mayor reingreso de pacientes con catéteres de drenaje biliar. Se enredaban con la llave de 3 vías, no se podían hacer sus lavados de los catéteres y regresaban a urgencias por obstrucción del catéter y teníamos que volverlo a pasar a procedimiento. Y también les traje un fragmento muy cortico de un video que se hace. En este folleto hay un QR que los envía a este video que desarrollaron los enfermeros de las salas para que los pacientes, en caso de que no entiendan con el folleto, de pronto puedan entenderlo más fácilmente con el video. Se desconectó. Es importante tener en cuenta antes de iniciar Problemas técnicos. Listo. Lo puedes. Es importante tener en cuenta antes de iniciar, primero, que el lavado del catéter de drenaje biliar se debe realizar una en la mañana y otra en la noche. Segundo, tenga en cuenta el tipo de drenaje que posee para poder identificar si el catéter se encuentra funcionando de manera adecuada. Va a encontrar dos tipos de ¿Lo devuelvo? No deja. ¿Sigo así? Ese cable está como muy. Ya, dale play. Ya, ¿no? Si quieres seguimos así, ¿no? No. Bueno, no lo logramos. Era un extracto donde. ¿Sí se escuché? No. Ya intentamos.
manera adecuada. No se ve. Me están saboteando, me están saboteando. Bueno, acá básicamente se le explica a los pacientes las veces que hay que lavar el catéter. Pueden ser más veces, pero esto es un ejemplo y se tiene en cuenta según cada paciente. Se les explica qué catéter, qué tipo de catéter puede tener el paciente. En el folleto hay una parte que se le explica al paciente si tiene un catéter externo, que pues se le explica que únicamente drena la bolsa completamente, o un catéter interno o externo, donde se le explica que el drenaje puede variar según cómo se esté drenando el líquido biliar. También se les explica unas partes del sistema de drenaje y se le hace un poco de explicación más detallada sobre el uso de la llave de 3 vías. Este es solamente un pedacito del video. En nuestro siguiente eslabón, hablando de la atención multidisciplinaria, algunas de las consultas que hace la enfermera tienen que ser acompañadas del radiólogo intervencionista. La mayoría de las entrevistas o de la consulta las hace solamente la enfermera, sin embargo, hay unas consultas que requieren que el paciente conozca al intervencionista y algunas dudas o situaciones que el paciente quiera referirle directamente al especialista. También en este punto de la entrevista o de la consulta se hace una elección de la anestesia según las necesidades del paciente. Cualquier paciente puede venir solamente con una orden de una biopsia hepática, sin embargo, durante la entrevista podemos identificar que sea un paciente con algunas necesidades cognitivas, con algunas alteraciones cognitivas o necesidades especiales que requieran que el estudio el procedimiento se haga con anestesia. Y acá también en este punto de la consulta verificamos si es necesario la articulación con otras especialidades como oncología, hepatología o ginecología, entre otras. Un gran ejemplo es una paciente que venga para una embolización de arterias uterinas. Esta paciente tiene que ser cuidada en hospitalización por el ginecólogo. Nosotros hacemos el procedimiento, pero posterior a la embolización de arterias uterinas, la mayoría de las pacientes salen con dolor y tenemos que interconsultarlas no solamente con ginecología, sino con clínica del dolor. Entonces, en este punto, la enfermera establece contacto con los especialistas que nos pueden cuidar los pacientes en el hospital mientras están en hospitalización y nosotros podamos hacer el procedimiento. En cuanto al eslabón de acompañamiento y continuidad del cuidado, esto es muy importante y basado en el criterio y conocimiento científico de la enfermera, cómo hacer para que el paciente entienda, comprenda y acepte el procedimiento que se le va a realizar. Hay algunos pacientes que declinan las consultas, se van, vuelven, finalmente después de varios intentos aceptan hacerse su procedimiento, algunos por miedo, aferrados a la vida o simplemente en negación de sus pronósticos o diagnósticos. En este punto programamos los procedimientos y en alianza con la central de autorizaciones, esto es una estrategia institucional donde hay un grupo de personas que les hacen los trámites administrativos a los pacientes. Entonces, la central de autorizaciones, una vez se programa el paciente, captura al paciente, le hace seguimiento y le tramita la autorización. Esto con el objetivo de que el paciente llegue el día del procedimiento con la preparación completa y no tenga ninguna dificultad administrativa. Sobre todo que los pacientes no conocen que tienen que autorizarles para los procedimientos, no saben de CUPS, no saben que puede ser un drenaje interno o un drenaje externo. Ellos simplemente van, les hacen una autorización y la entregan y muchas veces nos llegaban los pacientes con la autorización equivocada y esto nos obligaba a cancelar los procedimientos. Después de esto viene como tal el procedimiento que, como dice Mari, nos demoraríamos un fin de semana hablándoles de
Cada procedimiento hacemos en el servicio y posterior al procedimiento hacemos unos seguimientos presencial en caso de que los pacientes estén en la institución todavía o telefónico. Nosotros hacemos seguimientos a las 24, 72 horas y 7 días posterior a los procedimientos buscando complicaciones inmediatas, mediatas y tardías de los procedimientos que realizamos. Esto es un libreto de lo que las auxiliares o las enfermeras le preguntan a los pacientes. Claramente no todas aplican para todos los procedimientos y aquí les traemos más o menos un poquito del ejemplo de lo que les hacemos las preguntas que les hacemos a los pacientes con catéteres de drenaje. Después de esto, extraemos mes a mes la estadística de los seguimientos que les hacemos a los pacientes y tenemos un indicador. Este indicador es la proporción de pacientes con seguimiento posterior a la realización de procedimientos de intervencionismo. Nuestra meta es el 90%. Algunas veces no lo hemos cumplido y lo que hemos identificado es que algunos pacientes de convenio internacional son difíciles de rastrear o pacientes que nos aceptan un solo seguimiento y ya no quieren que los volvamos a llamar. No me llame más. Entonces eso para nosotros no es un seguimiento completo y no lo tenemos en cuenta dentro del indicador. Por último, apuntándole a la sostenibilidad institucional, esta estrategia nos ha permitido administración de agendas, programando bloques por especialidad y por ámbito. Nosotros tenemos unos días para el neuroradiólogo, otros para los periféricos, para los procedimientos que hacemos en conjunto con otras especialidades y hacemos franjas horarias de pacientes intrahospitalarios y ambulatorios. Hasta este año empezamos a medir los reingresos de nuestros pacientes por causas asistenciales y esas causas las estamos catalogando como que no entendió la educación o requirió algo adicional de nuestra parte para que no reingresara. Aquí les traigo algunas cifras. En el año hemos realizado 2.328 consultas y de esas 2.328 consultas hemos programado 2.254 procedimientos, equivalente al 96% de la consulta. Aquí les traigo el número de programaciones que hacemos mensuales. Ya para octubre de la consulta de los meses anteriores ya tenemos 17 procedimientos programados para el total de 2.254 procedimientos. Y de esos 2.254 procedimientos que tenemos programados, hemos logrado reprogramar 109 citas a lo largo del año. Esto nos demuestra que la educación que da la enfermera durante la consulta es efectiva. Y estos 109 procedimientos equivalen solamente al 4.8 del total de procedimientos programados. Esto nos permite administrar adecuadamente las agendas, sino que no se pierdan espacios muy robustos dentro de las mismas. Y también les traigo la proporción de citas canceladas. Estas cancelaciones solamente son de 44 pacientes que equivalen al 2% del total de procedimientos programados y los motivos de las cancelaciones de las citas muchas veces son las EPS que definitivamente no nos autorizan los procedimientos o el paciente no nos dice por qué, simplemente cancela y lo dejamos como motivos personales. Y les traigo también los procedimientos que en récord son más reprogramados actualmente. De esta manera, con esta estrategia enfermería ha apuntado al cumplimiento de la mega institucional, más y mejor salud para Colombia y la región. Muchísimas gracias, eso es lo que tenía para contarles.